Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu bondad infinita para con nosotros, Señor, por tu gracia, por tu amor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por la salvación que nos has regalado, por este nuevo amanecer, Señor, por la esperanza que tenemos nosotros, tus hijos, Padre amado, que tú siempre cuidas de cada uno de nosotros. Señor Jesús, ponemos en tus manos esta hora de lectura bíblica, esperando que tú obres en medio de cada uno de nosotros y que nos hagas comprender tu palabra. Te lo rogamos, Dios, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Ezequiel, capítulo número 36. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel. Diles que oigan la palabra del Señor. Así ha dicho Dios el Señor. El enemigo se burla de ustedes y dice, vaya, hasta las alturas eternas se nos han dado en posesión. Por eso profetiza contra ellos. Así ha dicho Dios del Señor. Ustedes han sido asolados por todos lados. Gente de otras naciones se los han entregado, se los han tragado, los han convertido en su propiedad, los han hecho caer en boca de habladores para que sea la burla de todos los pueblos. Por eso, montes de Israel, escuchen la palabra del Dios el Señor. Así ha dicho Dios el Señor, a los montes y a las colinas, a los arroyos y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades desamparadas que quedaron expuestas a la burla de las naciones vecinas y a hacer su botín de guerra. Sí, así ha dicho Dios el Señor. En el ardor de mi enojo, ciertamente he hablado en contra de las demás naciones y en contra de todo Edom, porque alegremente y con enconada vehemencia se disputaron mi tierra para quedarse con ella. Quisieron tomar prisioneros a los que fueron expulsados de allí. Por eso profetiza acerca de la tierra de Israel y diles a los montes y a las colinas y a sus arroyos y valles que yo, su Dios y Señor, he dicho. En mi enojo y furor he hablado porque ustedes han tenido que soportar los insultos de las naciones. Por eso yo, su Dios y Señor, levanto mi mano y juro que las naciones que están alrededor de ustedes tendrán que soportar su propia afrenta. Pero ustedes, montes de Israel, extenderán su follaje y darán su fruto para mi pueblo Israel, porque ya pronto van a volver. Como pueden ver, yo estoy en favor de ustedes y voy a cuidarlos. Y ustedes serán cultivados y sembrados. Yo multiplicaré en ustedes a todos los habitantes de Israel y las ciudades volverán a ser habitadas y sus ruinas serán reconstruidas. Multiplicaré en ustedes el número de hombres y de ganado, y estos serán multiplicados y crecerán. Haré que vuelvan a vivir como en el pasado y los trataré mejor que antes. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo haré que mi pueblo Israel vuelva a ser transitado. Mi pueblo tomará posesión de ti y tú serás de ellos, y nunca más les quitarás la vida a tus hijos. Así ha dicho Dios el Señor. Se dice que ustedes como nación se comen a la gente y matan a sus propios hijos, pero ya no volverán a devorarse a la gente ni a matar a sus propios hijos. Palabra de Dios el Señor. Nunca más permitiré que oigas los insultos de las naciones ni que vuelvas a soportar las ofensas de otros pueblos.
ni que les quites la vida a tus propios hijos. Palabra de Dios el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, mientras el pueblo de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con sus hechos y su modo de proceder. A mis ojos su manera de actuar fue tan repugnante que como si estuvieran menstruando. Por la sangre que derramaron descargué mi enojo sobre ellos, pues con sus ídolos contaminaron la tierra. Por eso los dispersé por todas las naciones y por todos los países, pero los juzgaré pues los juzgué como lo merecían sus acciones y su conducta. Cuando llegaron a las naciones a las que fueron llevados, profanaron mi santo nombre, pues de ellos se decían que era el pueblo del Señor y que de la tierra del Señor habían salido. Y me ha dolido ver que mi santo nombre ha sido profanado por el pueblo de Israel entre las naciones a las que fueron llevados. Por eso, dile al pueblo de Israel que yo, su Señor y su Dios, he dicho. Pueblo de Israel, no lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a las que fueron llevados. Pero yo santificaré la grandeza de mi nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones, y cuando delante de sus ojos yo sea santificado en medio de ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios, el Señor. Yo los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra. Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré entre ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos, y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo lo limpiaré de todas sus impurezas y haré que venga el trigo y lo multiplicaré para que no pasen hambre. Multiplicaré también el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más vuelvan a sufrir el oprobio de pasar hambre entre las naciones. Y ustedes se acordarán de su mal proceder y de sus malas acciones y se avergonzarán de ustedes mismos y de las iniquidades y de los actos repugnantes que cometieron. Sépanlo bien, pueblo de Israel, que no lo hago por ustedes. Así que deben avergonzarse y sentirse mal por las iniquidades que han cometido. Palabra de Dios del Señor. Así ha dicho Dios el Señor. El día que yo los limpie de todas sus iniquidades, haré también que las ciudades vuelvan a ser habitadas y que las ruinas sean reconstruidas. La tierra asolada volverá a ser cultivada en vez de permanecer asolada a la vista de todos los que pasan. Entonces se dirá, esta tierra que alguna vez fue asolada ha llegado a ser como el huerto de Edén. En estas ciudades que habían quedado desiertas y asoladas y en ruinas ahora están fortificadas y habitadas. Entonces las naciones que hayan quedado a su alrededor sabrán que yo reconstruí lo que fue derribado y planté lo que estaba desolado. Yo el Señor lo he dicho y lo haré. Así ha dicho Dios el Señor. Todavía el pueblo de Israel habrá de pedirme que los multiplique de la manera que se multiplican los rebaños, y las ciudades ahora desiertas se llenarán de gente como se llena Jerusalén con los rebaños de ovejas consagradas en sus fiestas solemnes. Así sabrán que yo soy el Señor. La mano del Señor vino y se posó sobre mí, y en el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos, y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios el Señor les dice, huesos, voy a hacer que entre en ustedes el Espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el Espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones, y que se cubrían de carne, y que se iban revistiendo de piel,
pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, profetízale al espíritu. Háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor: Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie. Eran un ejército bastante numeroso. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Por eso profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho: pueblo mío, voy a abrir los sepulcros de ustedes. Voy a levantarlos de sus sepulturas para traerlos de nuevo a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, ustedes, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Sí, yo los haré reposar en su tierra, y así sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra del Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, toma la rama de un árbol y escribe en ella: de Judá y de sus compañeros, los hijos de Israel. Toma luego otra rama y escribe en ella: de José, que es Efraín, y de sus compañeros, el pueblo de Israel. Junta luego las 2 ramas, de tal manera que en tu mano formen una sola rama. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten: ¿no vas a decirnos qué es lo que te propones con esto? Les dirás que yo, su Señor y Dios, he dicho: fíjense bien, he tomado la rama que está en la mano de Efraín y que representa a José y a sus compañeros, las tribus de Israel, y voy a juntarla con la rama que representa a Judá, para que en mi mano formen una sola rama. Las ramas sobre las cuales escribiste los nombres las sostendrás en tu mano para que puedan verlas. Y entonces les dirás que yo, su Señor y Dios, he dicho: fíjense bien, voy a sacar a los hijos de Israel de las naciones a las que fueron llevados. Voy a recogerlos de todas partes y los traeré a su tierra. Allí, en su tierra y en los montes de Israel, haré que de ellos una nación, y tendrán un solo rey, y nunca más serán 2 naciones ni volverán a dividirse en 2 reinos. Tampoco volverán a contaminarse con sus ídolos, ni con sus hechos repugnantes, ni con ninguna de sus rebeliones. Voy a librarlos y limpiarlos de todas las rebeliones con las cuales pecaron, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David reinará sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis preceptos y obedecerán y practicarán mis estatutos. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob y en la cual habitaron sus padres. Allí habitarán para siempre ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos, y para siempre mi siervo David será su príncipe. Yo haré con ellos un pacto perpetuo de paz, haré que se establezcan y se multipliquen, y para siempre pondré mi santuario entre ellos. Allí en medio de ellos estará mi tabernáculo, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, dirige ahora la mirada hacia Gog y Magog, príncipe soberano de la tierra, de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dile que así ha dicho Dios el Señor: escucha, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Yo estoy contra ti, voy a quebrantarte, voy a ponerte garfios en las quijadas para echarte fuera de tu país junto con todo tu ejército y con tus caballos y jinetes, que están bien armados con infinidad de espadas, paveses y escudos. Contigo están Persia, Cus y Fud, y todos ellos cuentan con escudos y yelmos. Contigo están
Gomer y todas sus tropas, y la gente de Togarma, que habita en los confines del norte, y todas sus tropas, y muchos otros pueblos. Prepárate y apertréchate tú y todo el ejército que se ha reunido contigo, y mantente alerta. Dentro de algunos años vendré a visitarte para que vayas a la tierra que recogí de entre muchos pueblos. A sus habitantes los saqué de esas naciones y los libré de la espada. Ahora habitan en los montes de Israel, que siempre estuvieron en ruinas, y todos ellos viven despreocupados. Pero tú invadirás esa tierra, tú y todas tus tropas, y todos los ejércitos que te acompañen vendrán sobre ella como una tempestad, la cubrirán como una nube. Así ha dicho Dios el Señor. Cuando llegue el día, te vendrán a la mente ideas y pensamientos malvados, y dirás, voy a enviar a un país indefenso, voy a atacar a gente tranquila que vive despreocupada. Todos ellos habitan en ciudades sin murallas, ni puertas, ni cerrojos, y los despojarás de todo y tomarás botín entre ellos, y pondrás tus manos sobre tierras antes desiertas y ahora pobladas, y sobre el pueblo que recogí de entre las naciones, y que ahora tiene ganado y posesiones, y habita en el corazón de la tierra. Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a despojarnos de lo nuestro? ¿Has reunido a tu ejército para tomar botín y quitarnos nuestra plata y oro y ganados y posesiones y despojarnos de todo? Por lo tanto, hijo de hombre, profetiza y dile a Gad que así ha dicho Dios el Señor. Cuando llegue el día en que mi pueblo Israel viva tranquilo, seguramente tú lo sabrás. Entonces vendrás de tu país, de las regiones del norte, y contigo vendrán grandes y poderosos ejércitos, todos ellos a caballo, y atacarás a mi pueblo Israel, cubrirás la tierra como un nubarrón. Cuando llegue el momento, permitiré que ataques a mi tierra para que las naciones me conozcan. Entonces, Gog será santificado en ti delante de sus ojos. Así ha dicho Dios el Señor. ¿Acaso no eres tú de quien yo hablaba en tiempos pasados por medio de mis siervos los profetas de Israel? En aquellos tiempos ellos profetizaron que yo había de hacer que vinieras y atacaras a mi pueblo. Cuando llegue el día en que Gog venga y ataque la tierra de Israel, se encenderá mi ira y mi furor. Palabra de Dios el Señor. Si lo dije en el momento en que ardía mi ira y mi furor, y dije que ese día habría un gran temblor de tierra en Israel, que ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias salvajes y toda clase de reptiles, lo mismo que todo el género humano, sobre la faz de la tierra. También dije que los montes y las colinas se desmoronarían y que todas las murallas se vendrían abajo, y que todos mis montes convocarían a entrar
en combate, y que unos a otros se matarían a filo de espada. Palabra de Dios el Señor. Así es, Gog, yo te castigaré con peste y sangre sobre ti y sobre tus tropas y sobre los numerosos ejércitos que están contigo. Dejaré caer una lluvia impetuosa y piedras de granizo, fuego y azufre. Así será, así seré engrandecido, santificado y reconocido a los ojos de muchas naciones, y así sabrán que yo soy el Señor. 39. Tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog y dile que así ha dicho Dios el Señor. Escucha, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Yo estoy contra ti. Voy a quebrantarte. Voy a hacerte venir del norte para que ataques a los montes de Israel. Pero allí te arrancaré el arco que llevas en la mano izquierda y te quitaré las flechas que llevas en la mano derecha. Y tú y todas tus tropas y los ejércitos que están contigo caerán sobre los montes de Israel. Voy a entregarte a las aves de rapiña de toda especie y a las fieras salvajes para que te devoren. Y quedarás tendido en el campo porque yo lo he dicho. Palabra de Dios el Señor. Yo dejaré caer fuego sobre Magog y sobre los tranquilos habitantes de las costas. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Así sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Ya viene el día del cual he hablado. Ese día se cumplirá. Palabra de Dios el Señor. Los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y les prenderán fuego a las armas, escudos, paveses, arcos y flechas, lanzas y dardos de mano arderán en el fuego durante 7 años. No tendrán que cortar ni acarrear leña del bosque, sino que echarán las armas al fuego y despojarán y robarán a quienes antes le robaron y despojaron de todo. Palabra de Dios el Señor. Cuando llegue el día, abriré en Israel un sepulcro para Gog y lo sepultaré allí, al oriente del mar, en el valle de los viajeros. Como esto le cerrará el paso a los que pasen por allí, los llamarán Valle de Gamot Gog, porque allí enterrarán a Gog y a todo su ejército. Para limpiar la tierra, el pueblo de Israel tardará 7 meses para enterrar. Todo el pueblo de la tierra participará en ese entierro. Y ese día yo seré glorificado y para ellos será un día memorable. Palabra de Dios, el Señor. Al cabo de 7 meses se hará un reconocimiento. Se contratará gente que recorra el país para enterrar a los que aún queden tendidos en el suelo y así limpiar la tierra. Cuando en su recorrido esa gente vea los huesos de algún cadáver, pondrá a su lado una señal, la cual permanecerá allí, hasta que los sepulteros lo entierren en el valle de Gamot. Así se limpiará la tierra y la ciudad se llamará también Amona. Así ha dicho Dios el Señor. Hijo de hombre, diles a las aves de toda especie, a todas las fieras salvajes que se junten de todas partes y vengan acá a participar del gran sacrificio que voy a ofrecerles sobre los montes de Israel. Van a comer carne y a beber sangre. Comerán la carne de guerreros y beberán la sangre de los príncipes de la tierra y de carneros, corderos, machos, cabríos, bueyes y toros, todos ellos engordados en Basán. Comerán grasa hasta quedar hastiados y beberán hasta embriagarse con la sangre de las víctimas que sacrifiqué para ellos. En ese banquete que les ofreceré, se saciarán de caballos y de aguerridos jinetes y de toda clase de hombres de guerra. Palabra de Dios, el Señor. Pondré mi gloria entre las naciones y a todas las naciones todas las naciones me verán sentenciarlos y darles su merecido. A partir de ese día el pueblo de Israel sabrá que yo soy el Señor su Dios. También sabrán las naciones que el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio por causa de su pecado, pues yo les di la espalda y los entregué en manos de sus enemigos, y todos cayeron a filo de espada porque se rebelaron contra mí. Yo les di la espalda y los traté conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones. Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor. Ahora voy a cambiar la suerte de Jacob. Voy a tener misericordia de todo el pueblo de Israel y a mostrarme celoso de mi santo nombre.
Cuando ya vivan tranquilos en su tierra y no haya quien los espante, sentirán vergüenza por todas sus rebeliones y por haber pecado contra mí. Cuando yo los reúna y los haga salir de entre los pueblos de sus enemigos, y sea yo santificado en ellos a la vista de muchas naciones, y cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna en su tierra, sin dejar allá a ninguno de ellos, sabrán que yo soy el Señor su Dios. No volveré a darles la espalda, porque habré derramado mi espíritu sobre el pueblo de Israel. Palabra de Dios, el Señor. Comenzaba el año 25 de nuestro cautiverio cuando la mano del Señor se posó sobre mí y me llevó a la ciudad de Jerusalén. Era el día 10 del primer mes y habían pasado 14 años desde que la ciudad había sido conquistada. Ese mismo día, Dios me llevó en visiones a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. En la parte sur del monte había un edificio que parecía una gran ciudad. Al dejarme allí, vi que en la puerta estaba un hombre que parecía de bronce, y en su mano tenía un cordel de lino y una caña de medir. Ese hombre me habló y me dijo: Hijo de hombre, abre bien los ojos y los oídos y presta mucha atención a todo lo que voy a mostrarte, porque para eso has sido traído aquí, para que yo te muestre todo esto y le cuentes al pueblo de Israel todo lo que veas. Aquel edificio tenía una muralla por fuera. La caña de medir que ese hombre tenía en la mano medía 3 metros, y el hombre midió la muralla y medía 3 metros de espesor y 3 metros de altura. Luego se dirigió hacia la puerta que da hacia el oriente y escaló sus gradas y midió los 12 postes de la puerta, y ambos medían 3 metros de ancho. Cada cámara medía 3 metros de largo y 3 metros de ancho, y entre las cámaras había un espacio de 2 metros y medio, y por dentro cada poste de la puerta junto a la entrada medía 3 metros. Midió también por dentro la entrada de la puerta, y medía 3 metros. La entrada del portal medía 4 metros, y sus postes medían 1 metro. La puerta del portal estaba en el lado interno. En cada costado de la puerta oriental había 3 cámaras, las cuales eran de una misma medida, lo mismo que los portales en cada costado. Midió la entrada de la puerta y ésta medía 5 metros de ancho. El portal medía 6 metros y medio de largo. Delante de las cámaras había un espacio de medio metro en cada lado, y las cámaras eran cuadradas y medían 3 metros por lado. Luego midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, y el ancho de puerta a puerta era de 12,5 metros. Midió también los postes del atrio y del portal que lo rodeaba, y cada poste medía 30 metros. Desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior había 25 metros. Por dentro, las cámaras tenían unas ventanas estrechas, lo mismo que los portales y los corredores y alrededor de la puerta. Esas ventanas daban a su interior. En cada poste había palmeras. Ese hombre me llevó al atrio exterior, el cual tenía cámaras y estaba totalmente enlosado. Alrededor de aquel atrio había 30 cámaras. El enlosado a los lados de las puertas era el más bajo y era proporcional a la longitud de los portales. Allí el hombre midió la distancia que había desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, y esta medía 50 metros hacia el oriente y hacia el norte. Luego midió el largo y el ancho de la puerta que estaba en el atrio exterior hacia el norte. Había 3 cámaras de un lado y 3 del otro, y sus postes y sus arcos medían lo mismo que la primera puerta, es decir,
25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Sus ventanas, arcos y palmeras medían lo mismo que la puerta que daba hacia el oriente, y delante de ellas estaban sus arcos. A la puerta se subía por 7 gradas. La puerta del atrio interior estaba frente a la puerta que daba hacia el norte, lo mismo que hacia el oriente. El hombre midió la distancia de entre puerta a puerta y esta era de 50 metros. El hombre me llevó después hacia el sur y allí había una puerta que daba al sur. Midió sus portales y sus arcos siguiendo estas medidas. Y las ventanas y los arcos alrededor medían lo mismo que las otras ventanas, es decir, 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenían palmeras, una de un lado y otra de otro lado, en sus postes. Había también una puerta hacia el sur del atrio interior, y de la puerta a la puerta hacia el sur midió 50 metros. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras, sus postes y sus arcos seguían estas medidas, y las ventanas y arcos alrededor tenían 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Los arcos alrededor medían 12,5 metros de largo y 2,5 metros de ancho. Sus arcos daban hacia afuera del atrio y tenían palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. El hombre me llevó al atrio interior que daba hacia el oriente y midió la puerta siguiendo estas medidas. Sus cámaras, postes y arcos seguían estas medidas y tenían ventanas y arcos alrededor y medían 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Sus arcos daban hacia afuera del atrio y tenían palmeras en ambos lados de sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. El hombre me llevó luego a la puerta del norte y midió siguiendo estas medidas. Sus cámaras, postes, arcos y ventanas alrededor medían 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Sus postes daban hacia afuera del atrio y tenían palmeras en ambos lados de sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Allí había una cámara en la que se lavaba el holocausto, la cual tenía una puerta con postes de portales. En la entrada de la puerta había 2 mesas de cada lado, en las que se degollaban los animales para el holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado de la entrada de la puerta del norte, por fuera de las gradas, había 2 mesas y otras 2 al otro lado de la entrada de la puerta. Junto a la puerta había 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado, es decir, 8 mesas para degollar sobre ellas a los animales que se ofrecían. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada y medían 75 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. Sobre ellas se ponían los utensilios para degollar a los animales para el holocausto y el sacrificio. Adentro había ganchos dispuestos en derredor, los cuales medían 7 centímetros, y sobre las mesas se ponía la carne de los animales sacrificados. Afuera de la puerta interior, en el atrio interior que estaba a un costado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales daban hacia el sur, una entrada a un lado de la puerta del oriente que daba hacia el norte. Y el hombre me dijo: esta cámara que da hacia el sur es de los sacerdotes que tienen a su cargo el cuidado del templo. La cámara que da hacia el norte es de los sacerdotes encargados de cuidar del altar, y que son los hijos de Sadoc, los cuales se eligen de entre los hijos de Leví para servir al Señor. Luego el hombre midió el atrio
y este medía 50 metros de largo por 50 metros de ancho, es decir, era cuadrado, y el altar estaba delante del edificio. El hombre me llevó al pórtico del templo y midió los postes del pórtico, y cada uno medía 2,5 metros medía 2,5 metros por lado. El ancho de la puerta era de 1,5 metros por lado. El pórtico medía 10 metros de largo y 5,5 metros de ancho, y se subía a él por gradas. Junto a los postes había columnas en ambos lados. El hombre me introdujo en el templo y midió 2 postes, de los cuales medían 3 metros de un lado y 3 metros del otro, que era el ancho del tabernáculo. La puerta medía 5 metros de ancho y los costados de las puertas medían 2,5 metros de un lado y 2,5 metros del otro. Luego midió su longitud, que era de 20 metros, y su anchura era de 10 metros. Pasó entonces del interior y midió cada poste de la puerta y medía 1 metro. La puerta medía 3 metros y la entrada medía 3,5 metros de ancho. Luego midió el frente del edificio y medía 10 metros de largo y 10 metros de ancho. Entonces me dijo, este es el lugar santísimo. Después midió la muralla del templo y tenía 3 metros de ancho, y las cámaras alrededor del templo medían 2 metros de ancho. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas y había 30 cámaras en cada uno de los 3 pisos. En la pared alrededor del templo había modillones sobre los que descansaban las cámaras para que no descansaran sobre la pared del templo. En su parte superior las cámaras eran más anchas. Las escaleras de caracol del templo iba ascendiendo por dentro del templo, de modo que en la pared alta el templo era más ancho. Del piso inferior se podía ascender al piso medio y de este al superior. Yo miré la altura alrededor del templo y los cimientos de las cámaras medían lo que una caña entera, es decir, 3 metros de largo. El ancho de la pared exterior de las cámaras medía lo mismo que el espacio interior de las cámaras del templo, es decir, 2,5 metros. El espacio entre las cámaras que rodeaba el templo era de 10 metros. La puerta de cada cámara salía al espacio libre, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el espacio que quedaba alrededor era de 2,5 metros de ancho. El edificio que daba al occidente, delante del espacio abierto, medía 35 metros, y la pared que rodeaba el edificio tenía 2,5 metros de espesor y medía 45 metros de largo. Luego el hombre midió el templo y tenía 50 metros de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes medían también 50 metros de largo. El frente del templo y el espacio abierto que daba hacia el oriente medía 50 metros de ancho. El hombre midió la longitud del edificio que estaba frente al espacio abierto que había detrás de él, lo mismo que las cámaras de uno y de otro lado, y el templo interior y los portales del atrio medían 50 metros. Los umbrales, las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos estaban totalmente recubiertas de madera. El hombre tomó medidas por encima de la puerta y hasta el recinto interior, y también por dentro y por fuera alrededor de toda la pared. Esta tenía labrados querubines, y entre querubín y querubín había una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros. Hacia la palmera de un lado el rostro era de un hombre, y hacia la palmera del otro lado el rostro era de un león. Esto era así alrededor de todo el templo. Desde el suelo hasta la parte superior de la puerta y por toda la pared del templo había querubines labrados y palmeras. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era semejante al del otro frente. El altar de madera medía 1,5 metros de alto y 1 metro de largo, y sus esquinas, su superficie, sus paredes eran de madera. Entonces el hombre me dijo, esta es la mesa que está delante del Señor. El templo y el santuario tenían 2 puertas. En cada una de las puertas del templo había 2 hojas que giraban. Las puertas tenían querubines y palmeras labradas, semejante a los que habían en las paredes y en las fachadas del atrio. Por la parte exterior había un portal de madera. En los costados del pórtico, a uno y otro lado, había ventanas estrechas y palmeras, así en las cámaras del templo y en los umbrales. El hombre me llevó luego al atrio exterior que daba hacia el norte y me llevó a la cámara frente al espacio abierto que daba a la parte frontal del edificio hacia el norte.
Por delante de la puerta del norte tenía 50 metros de largo por 25 metros de ancho. Las cámaras estaban en 3 pisos, las unas frentes a las otras, delante de los 10 metros que había en el atrio interior y del enlosado que había en el atrio exterior. Frente a las cámaras había un corredor interior de 5 metros de ancho con una vía de medio metro, cuyas puertas daban al norte. Las cámaras más altas eran más estrechas porque las galerías les restaban más espacio que a las cámaras de la planta baja y de la planta intermedia del edificio. Y es que estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, en relación con el suelo eran más estrechas que las de la planta baja y las de la planta intermedia. La muralla exterior frente a las cámaras hacia el atrio exterior que daba al frente de las cámaras tenía 25 metros de largo. Las cámaras del atrio exterior tenían 25 metros de largo y la fachada del templo medía 50 metros. Debajo de las cámaras estaba la entrada del lado oriental para entrar en ellas desde el atrio exterior. El edificio tenía cámaras a todo lo largo de la muralla del atrio, por delante hacia el oriente y frente al espacio abierto. El corredor que había delante de ellas era semejante al corredor de las cámaras que daba hacia el norte, y su largo y su ancho medían lo mismo, y tenían las mismas salidas, las mismas puertas y las mismas entradas. También las puertas de las cámaras que daban hacia el sur eran así, y al comienzo del corredor que había frente a la muralla del lado oriental había una puerta para quien entraba en las cámaras. El hombre me dijo: tanto las cámaras del norte como las cámaras del sur que están frente al espacio abierto son cámaras santas. En ellas los sacerdotes que se acercan al Señor comerán las santas ofrendas y allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda, la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que dejarán allí las vestiduras con que ministran, porque son santas, y se pondrán otros vestidos. Así se acercarán a lo que es del pueblo. Luego que acabó de medir el interior del templo, me sacó por el camino de la puerta que daba al oriente y midió todo en derredor. Con la caña de medir midió el lado oriental y este midió 1500 metros. Midió el lado norte y este midió 1500 metros. Midió el lado sur y este midió 1500 metros. Luego rodeó el lado occidental y este midió 1500 metros. Lo midió por los 4 lados y estaba rodeado de un muro de 1500 metros de largo por 1500 metros de ancho, el cual dejaba el santuario apartado del lugar profano. El hombre me llevó luego a la puerta que da hacia el oriente y vi que la gloria de Dios de Israel venía del oriente. Podía escucharse un rumor como de muchas aguas y por causa de su gloria la tierra resplandecía. Lo que vi tenía el aspecto de una visión, como la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad, y como las que tuve junto al río Quebar. Entonces me incliné sobre mi rostro, y la gloria del Señor penetró en el templo a través de la puerta que daba al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y allí vi cómo la gloria del Señor llenaba el templo. El hombre permanecía junto a mí, y entonces oí que desde el templo alguien me hablaba y me decía: Hijo de hombre, en este lugar tengo mi trono, en este lugar reposan las plantas de mis pies, y en este lugar habitaré para siempre entre los hijos de Israel. Nunca más el pueblo de Israel ni sus reyes volverán a profanar mi santuario, mi santo nombre, con sus fornicaciones, ni con los cadáveres de sus reyes en sus lugares altos, porque ellos contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que cometieron, pues pusieron su umbral
junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, con solo una pared entre ellos y yo. Por eso en mi furor los consumí. Pero ahora arrojaré lejos de mí sus fornicaciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Tu hijo de hombre, muéstrale este templo al pueblo de Israel, y haz que midan su diseño para que se avergüencen de sus pecados. Si en realidad se avergüenzan de todo lo que han hecho, dales a conocer el diseño del templo y su disposición y sus salidas y entradas y todas sus formas, descripciones y configuraciones y también todas sus leyes. Descríbeselo en detalle para que respeten todas sus formas y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley del templo. La cumbre del norte, el recinto entero y todos sus alrededores serán santísimos. Esta es la ley del templo. Las medidas del altar eran en codos y el codo equivale a 50 centímetros. La base medía 50 centímetros de ancho y el remate alrededor de su borde medía 25 metros. Este era el zócalo del altar, partiendo del suelo, desde la base hasta el lugar de abajo. Medía 1 metro y el ancho era de 50 centímetros. Desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor medía 2 metros con 50 centímetros de ancho. El altar medía 2 metros y encima del altar había 4 cuernos. Por sus 4 costados, el altar medía 6 metros de largo por 6 metros de ancho, pues era cuadrado. Por sus 4 costados, el descanso medía 7 metros de largo por 7 metros de ancho. Y el derredor del borde era de 25 centímetros. La base medía 50 centímetros por lado y sus gradas miraban al oriente. Aquel hombre me dijo: Hijo de hombre, así ha dicho Dios el Señor, para el día en que el altar sea hecho, estas son las ordenanzas para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc y que se acercan a mí para ministrar ante mí, les darás un becerro de la vacada para que lo ofrezcan como ofrenda de expiación. Palabra de Dios el Señor. Luego tomarás un poco de su sangre y la pondrás en los 4 cuernos del altar, en las 4 esquinas del descanso y alrededor del borde. Así lo limpiarás y purificarás. Después tomarás el becerro que se ofrece por la expiación y lo quemarás fuera del santuario conforme a la ley del templo. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto como ofrenda de expiación y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de hacer la expiación, ofrecerás de la vacada un becerro sin defecto y de la manada un carnero sin tacha. Los ofrecerás delante del Señor
y los sacerdotes les echarán sal y los ofrecerán al Señor en holocausto. Durante 7 días sacrificarán cada día un macho cabrío en expiación y sacrificarán también el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Durante 7 días harán expiación por el altar, así lo limpiarán y lo consagrarán. Al cabo de estos días, es decir, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar su holocausto y sus ofrendas de paz. Entonces me serán aceptables. Palabra de Dios, el Señor. El hombre me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual da hacia el oriente y estaba cerrada. Entonces el Señor me dijo, esta puerta permanecerá cerrada. No se abrirá ni entrará nadie por ella, porque por ella entró el Señor y Dios de Israel, así que permanecerá cerrada. En cuanto al príncipe, él podrá sentarse allí para comer pan delante del Señor, porque es el príncipe, pero deberá entrar por el vestíbulo de la puerta y por allí también saldrá. Luego me llevó hacia la puerta del norte, que estaba frente al templo. Yo miré y vi que la gloria del Señor había llenado su templo. Así que me incliné sobre mi rostro. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, pon atención y abre bien los ojos. Presta oído a todo lo que te digo. Tocante a todas las ordenanzas y leyes del templo del Señor. Presta atención a todas las entradas y salidas del templo. Dile a Israel, a ese pueblo rebelde, que yo, su Señor y Dios, he dicho, basta, pueblo de Israel, de todas tus abominaciones. Basta de traerme extranjeros, gente incircuncisa en su corazón y en su cuerpo, para contaminar con su presencia mi santuario y mi templo. Basta de ofrecer mi pan y la grasa y la sangre y de invalidar mi pacto con todas tus abominaciones, pues Israel no ha respetado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que han puesto a extranjeros como guardianes de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Dios el Señor. No entrará en mi santuario ningún extranjero que viva entre los hijos de Israel, ni tampoco ninguno de sus hijos, ni nadie que sea incircunciso en el corazón y en su cuerpo. Los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí y se fue tras sus ídolos cargarán con su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros y sirvientes del templo. Ellos se encargarán de matar los animales que el pueblo ofrece para el holocausto y estarán al servicio del pueblo, tal y como le sirvieron delante de sus ídolos. Ellos fueron los que con su maldad hicieron tropezar al pueblo de Israel. Por eso he levantado mi mano y he jurado que ellos iniquidad. Palabra de Dios el Señor. Ninguno de ellos se acercará a mí para servirme como sacerdote, ni se acercará a ninguna de mis cosas santas y santísimas, sino que cargarán con su vergüenza por las abominaciones que cometieron. Yo los pondré a cargo de la custodia del templo y para todo el servicio que haya de hacerse en él. Los que se acercarán a mí para servirme serán los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, pues ellos respetaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Ellos podrán presentarse ante mí para ofrecerme la gracia y la sangre. Palabra de Dios el Señor. Solo ellos podrán entrar en mi santuario y acercarse a mi mesa para servirme, pero deberán respetar mis ordenanzas. Cuando entren por las puertas del atrio interior, se pondrán vestiduras de lino, y cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro del templo, no deberán ponerse nada de lana. Se cubrirán la cabeza con turbantes de lino y el cuerpo con calzoncillos de lino. No deberán vestirse con nada que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior para hablar con el pueblo, se quitarán las vestiduras con que hayan ministrado y las dejarán en las cámaras del santuario. Y se pondrán otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. No se raparán la cabeza ni se dejarán crecer el cabello. Solo se lo recortarán. Y cuando algún sacerdote deba entrar en el atrio interior, ninguno de ellos deberá beber vino. Tampoco tomarán por esposa a una viuda ni a una mujer repudiada,
sino que tomarán por esposa a una doncella del linaje del pueblo de Israel o a la viuda de algún sacerdote. Los sacerdotes deberán enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano y a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En caso de pleito, su papel será el de jueces y lo harán en conformidad con mis juicios. Además, cumplirán con mis leyes y mis decretos para todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a ningún cadáver para no contaminarse. Solo podrán contaminarse si el cadáver es el de su padre o el de su madre, o el de algún hijo suyo, o hija, o hermano o hermana que no se haya casado nunca. Después de que hayan sido purificados, se contarán 7 días y el día que entren al atrio interior para ministrar en el santuario, ofrecerán su expiación. Palabra de Dios el Señor. Los sacerdotes no podrán tener en Israel ninguna propiedad. Su propiedad soy yo. Comerán de la ofrenda y de la expiación y del sacrificio por el pecado. Suyo será todo lo que se consagre en Israel. De los sacerdotes serán los primeros frutos de todo y todo lo que se presente de todas las ofrendas. De igual manera se darán a los sacerdotes las primicias de todas sus harinas. Así la bendición se posará en sus casas. Y no comerán los sacerdotes la carne de aves o animales que hayan sido matados o desgarrados. Amén. Cuando ustedes hagan el sorteo para dar a cada uno su propia tierra, deberán apartar para el Señor una parcela de 12,5 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho. En la tierra de ustedes, esta parcela y sus contornos serán santificados y consagrados al Señor. De esta parcela se apartará un terreno cuadrado de 250 metros por lado, con una franja en su derredor de 25 metros para sus ejidos. Ese terreno será para el santuario. También se medirá un terreno de 12,5 kilómetros de largo por 5 de ancho, y en esta área estarán el santuario y el lugar santísimo. La parte consagrada de este terreno será para los sacerdotes, es decir, los ministros del santuario que se acercan para servir al Señor, y servirá para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. Asimismo, se les dará en propiedad a los levitas, ministros del templo, un terreno de 12,5 kilómetros de largo por 5 de ancho con 20 cámaras. Para la ciudad apartarán un terreno de 12,5 kilómetros de largo por 2,5 kilómetros de ancho, además del terreno apartado para el santuario. Este será propiedad de todo el pueblo de Israel. La porción correspondiente al príncipe estará a uno y otro lado del terreno apartado para el santuario y junto a la propiedad de la ciudad, frente a lo que se apartó para el santuario y frente a la propiedad de la ciudad, y su longitud se extenderá desde el extremo occidental hasta el extremo oriental. Esta tierra será su posesión en Israel, para que nunca más mis príncipes opriman a mi pueblo Israel, sino que le den sus tierras según el número de sus tribus. Así ha dicho el Señor. Basta ya, príncipes de Israel, déjense ya de violencia y de rapiña, practiquen el derecho y la justicia y dejen ya de oprimir a mi pueblo. Palabra de Dios el Señor. Usen balanzas y medidas justas para los líquidos y los áridos. Tanto el bato para los líquidos como el efa para los áridos serán equivalentes a la 10ª parte del homer de 200 litros, es decir, serán equivalentes a 20 litros. El ciclo será de 10 gramos y 60 ciclos serán una mina. Como ofrenda deben ofrecer la 60ª parte de sus cosechas de trigo y de cebada. Además, del aceite se les ordena ofrecer 20 litros, es decir, la 10ª parte de la medida oficial, que es el homer. Para sacrificio, para holocausto, para ofrenda de paz y para la expiación por ellos, una cordera engordada de un rebaño de 200 corderas de Israel. Palabra de Dios el Señor.
Todo el pueblo en el país estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel, pero al príncipe le corresponderá contribuir con el holocausto, el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas del pueblo de Israel. El príncipe dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por el pueblo de Israel. Así ha dicho el Señor. Así ha dicho Dios el Señor. El día primero del mes primero tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. El sacerdote tomará un poco de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los postes del templo, sobre los 4 ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Esto lo harás así el 7º día del mes, en favor de los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por el templo. El día 14 del mes primero celebrarán ustedes la Pascua. Será una fiesta de 7 días, durante la cual se comerá pan sin levadura. Ese día el príncipe ofrecerá un sacrificio por el pecado, en sacrificio por el pecado un becerro, por sí mismo y por todo el pueblo del país. Durante cada uno de los 7 días de la fiesta solemne ofrecerá en holocausto al Señor 7 becerros y 7 carneros sin defecto y un macho cabrío, en sacrificio por el pecado. Con cada becerro y con cada carnero ofrecerá como ofrenda 20 litros de cereal más 6 litros de aceite por cada 20 litros de cereal. A los 15 días del mes séptimo, durante los 7 días de la fiesta, hará lo mismo en cuanto a la expiación, el holocausto, la ofrenda y el aceite. Así ha dicho Dios el Señor, la puerta del atrio interior que da al oriente permanecerá cerrada durante los 7 días de trabajo, pero se abrirá el día de reposo y también durante los días de la luna nueva. El príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y se quedará de pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrecen su holocausto y sus ofrendas de paz. Luego adorará junto a la entrada de la puerta y entonces podrá salir, pero la puerta no se cerrará hasta la tarde. Asimismo, el pueblo del país adorará delante del Señor a la entrada de la puerta en los días de reposo y en los días de luna nueva. El holocausto que el príncipe ofrecerá al Señor en el día de reposo consistirá en 6 corderos sin defecto y en un carnero sin tacha. Con cada carnero ofrecerá 20 litros de cereal, con cada cordero la ofrenda será conforme a sus posibilidades y con las 20 litros de cereal ofrecerá 6 litros de aceite. El día de la luna nueva la ofrenda será de un becerro sin tacha, más 6 corderos y un carnero, todos ellos sin defecto. Con el becerro y con cada carnero ofrecerá 20 litros de cereal, con los corderos la ofrenda será conforme a sus posibilidades. Por cada 20 litros de cereal deberá ofrecer 6 litros de aceite. El príncipe debe entrar y salir por el camino del portal de la puerta. Pero cuando el pueblo de la tierra se presente ante el Señor durante las fiestas, los que entren por la puerta del norte deberán salir por la puerta del sur, y los que entren por la puerta del sur deberán salir por la puerta del norte. No podrán regresar por la misma puerta por la que entraron, sino que saldrán por la puerta de enfrente. Cuando ellos entren, los príncipes entrarán con ellos, y cuando ellos salgan, también el príncipe saldrá. En las fiestas y en las asambleas solemnes la ofrenda será de 20 litros de cereal con cada becerro y con cada carnero. Con los corderos la ofrenda será conforme a sus posibilidades. Con cada 20 litros de cereal debe ofrecerse 6 litros de aceite. Cuando el príncipe ofrezca al Señor voluntariamente un holocausto y ofrenda de paz, se le abrirá la puerta que da al oriente y presentará su holocausto, sus ofrendas de paz, tal y como la ofrece en el día de reposo. Después de eso saldrá, y en cuanto salga se cerrará la puerta. Cada mañana ofrecerá en holocausto al Señor un cordero de un año sin defecto, junto con 6 litros de cereal como ofrenda, más 2 litros de aceite para mezclarlo con la flor de harina. Esta ofrenda para el Señor es un estatuto perpetuo y se le debe ofrecer continuamente. Así que todas las mañanas deberá ofrecer el cordero, la ofrenda y el aceite como holocausto continuo. Así ha dicho Dios el Señor. Si el príncipe da a sus hijos una parte de su propiedad, esa propiedad será herencia de ellos. Pero si da parte de su propiedad a alguno de sus siervos,
Esta será propiedad del siervo hasta el año de jubileo, después del cual volverá a ser propiedad del príncipe. En cambio, su herencia será de sus hijos. Pero el príncipe no podrá tomar nada de la herencia del pueblo ni despojarlos de sus propiedades. La herencia que dé a sus hijos será la de sus propiedades, para que ninguno de mi pueblo sea expulsado de su propiedad. El hombre me llevó después por la entrada que daba hacia la puerta, hacia las cámaras que daban al norte y que estaban consagradas para los sacerdotes. Y allí, en el fondo del ala occidental, vi un lugar. Entonces aquel hombre me dijo: en este lugar los sacerdotes cocerán la ofrenda por el pecado, y por las expiaciones cocerán aquí la ofrenda para no sacarla al atrio exterior, porque entonces el pueblo quedará santificado. Luego me llevó al atrio exterior y me condujo por los 4 rincones del atrio, y en cada rincón había un patio. En los 4 rincones del atrio había patios cerrados de 20 metros de largo y 15 metros de ancho. Los 4 patios medían lo mismo. Alrededor de los cuatro había una pared, y alrededor de las paredes, por la parte baja, había fogones. Entonces me dijo: esas son las cocinas donde los servidores del templo cocerán la ofrenda del pueblo. Señor Jesucristo, gracias te damos por este rato de lectura bíblica en esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y buscar en ellas tus instrucciones para nuestra vida en el día de hoy. Danos entendimiento, Dios, para comprender lo que tu palabra enseña, y sabiduría para aplicarla a nuestra vida, en nuestro diario caminar. Bendice tu pueblo, Señor, bendice tu iglesia, cada una de nuestras familias, nuestras casas, Señor, cada uno de nuestros hermanos, de nuestras congregaciones. Presentamos este día y este fin de semana en tus manos, Señor, para que tú obres en cada uno de los servicios conforme a tu santa voluntad, y que haya bendición en abundancia para tu pueblo, para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hazme conocer tus pensamientos, hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.